Hola a todos, soy Jimena Montoya y los invito a otro episodio de Brandemonios. Hoy estamos con Edgar Andrés Sarmiento, un diseñador industrial muy talentoso que nos va a contar un poco de su recorrido en este momento con todo el tema de diseño industrial. Hola Jime, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Queríamos tener otra visión del diseño y pues quisimos invitarte precisamente por eso, porque eres diseñador industrial como yo. Cuando dicen que eres diseñador industrial, tú cuentas que eres diseñador industrial, ¿qué crees que la gente se imagina? Me presento generalmente como diseñador de producto porque creo que el diseño industrial es un término que prácticamente está por vencer. Entonces, es, pienso que es un término que es más claro para las demás personas porque a veces se confunden mucho, inclusive con el mismo término de diseño. La gente todavía no tiene un concepto claro qué es diseñar, ¿sí? Y pienso que también es debido a que el diseño es una profesión que es relativamente nueva, ¿sí? Pero actualmente estamos teniendo unas transformaciones grandísimas y a un ritmo muy elevado que hace que todo este sistema esté pensado en la especialización, ¿sí? Y cuando nos encontramos en un contexto muy especializado, empiezan a ya a surgir ramas entre el diseño, ¿sí? Y en en ese orden de ideas, pues yo creería que ya se deberían se deberían replantear ciertos términos que se manejan en el diseño y específicamente el diseño industrial, ¿sí? Y el diseñador industrial actualmente pienso que el nombre como tal es diseñador de producto. Porque a veces industrial dice como en masa, como hecho de manera industrial, pero realmente a veces podría ser solo un objeto o podría ser solo una cosa, no necesariamente es algo tan masivo. De hecho, en Sí, algunas universidades ya se llama solo diseño, pero tú dices que te parece un poquito como corto también el nombre para... sí, respecto a eso, inclusive empiezan a surgir un montón de ramas como diseño de experiencia, diseñador de interfase, diseñador de empaques específicamente, ¿sí? Entonces, son temas ya del contexto que debido a que hay mucha especialidad, pues es mejor pues darle ya un nombre específico a la actividad que tú estás realizando específicamente. Pero tú estudiaste algo automotriz también, porque o te especializaste en algo automotriz. Yo estudié un poco más de 5 años en la Universidad Nacional eh, y eh, siempre mi pasión específica por el diseño, porque pues, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con diseño me encanta, ¿sí? Asumo cualquier reto en torno al diseño, pero lo que más me emociona del diseño de productos específicamente es el diseño de vehículos enfocados en el transporte. Entonces, ese siempre fue mi pasión, inclusive mi tesis el tema fue diseño de transporte y decidí ir a estudiar en Italia en el Instituto de Arte Aplicata Design, Transportation Design, que después es diseñador. Ese es otro cuento igual, porque el título se llama Máster en Diseño de Transporte, pero pues soy diseñador de vehículos o de automóviles. Y hoy en día trabajas en eso, en temas de vehículos. Esto es otra cosa y pues, o sea, hay muchas cosas que uno quiere que pasen o a la cual uno se quiere dedicar específicamente y surgen cosas en el camino en el cual pues hacen que pues, Cambian los rumbos. sí, cambien rumbo, se tomen, al final tomando la mejor decisión y no muchas veces esa decisión ideal pues lo lleva a uno a estudiar específicamente, a terminar uno dedicándose siempre en eso que uno quiere o lo que uno quiera específicamente. En mi caso, actualmente estoy trabajando en Viscom, que es una aplicación para diseño de producto. Y mi labor, debido pues a ciertas, como ciertos conocimientos que he adquirido, no es como tal de diseño, sino es de ingeniería, por ejemplo. Entonces ahorita estoy como ingeniero de inteligencia artificial en la empresa. Pero interesante. ¿Y cómo ha sido ese vínculo entre diseño e inteligencia artificial? ¿Cómo has sentido esa integración? Una de las cosas que siempre como, o sea, buscado como diseñador es estar
siempre actualizado y estar al ritmo de todos esos avances tecnológicos que han surgido. Inclusive cuando entré, y me acuerdo tanto con Rodrigo, que fue como que la persona que me introdujo en el tema del modelado en 3D en ese entonces, en el 2006, que estaba yo en el colegio, era pues lo último en tecnología y en términos de creación. Y cuando yo entré a la universidad, inclusive eso forjó mi identidad como diseñador en la parte de la representación, ¿sí? De la técnica, ¿sí? Porque pues mi parte fuerte en términos del diseño es las ideas, ¿sí? Pero la técnica, la representación es el modelado en 3D. Y yendo como en ese camino de la tecnología, hace como 4 años que empezaron a surgir los modelos de inteligencia artificial, pero específicamente en generación de imagen. Dije como esto es muy tremendamente potencial, ese es el futuro y muy tempranamente me empecé a meter en la inteligencia artificial y con eso esto ha sido prácticamente el tema eh, el cual ha sido mi enfoque en estos últimos 4 años. Y digamos, ¿has sentido algún demonio que te puede, digamos, mover la silla en el tema de inteligencia artificial? Porque todos los diseñadores en su momento, y bueno, en general todas las profesiones, de cierta manera sintieron como ese nerviosismo de integrar la inteligencia artificial y me va a quedar sin trabajo y qué tal. Y cómo de pronto tú tuviste algún demonio ahí que se presentó con el tema o te pareció fluido para el desarrollo y para... Eh, o sea, yo respecto a la tecnología tengo una visión muy positivista, ¿sí? Entonces, el camino ideal es engancharse de esos avances tecnológicos, probarlos, analizarlos, integrarse totalmente, integrarlos y tratar de integrarlos en el proceso de diseño y empezar a usarlos de forma adecuada, ¿sí? Entonces, si tú haces eso con tiempo, pues puedes llegar a unos resultados que al final son muy buenos, ¿sí? Pero hablando de inteligencia artificial es un tema tremendamente disruptivo, es que es una tecnología o sea, comparándolas con otros avances tecnológicos es algo que eh, eh, cambia, o sea, ayuda mucho, no es una simple herramienta, ¿sí? Va más allá de una simple herramienta, aunque pues uno tiene pues el poder de poder controlarla y pues llevarla hacia un camino ideal. Entonces, pues en ese orden de idea, yo creo que para mí no ha sido como un demonio, ¿cómo te le llamas? Sí, sino siempre le doy lo más positivo. Pero resulta que es algo que va a ser tan necesario que prácticamente sí va a caer muy mal en un contexto o en ciertas personas que sean muy reacias al cambio y no están muy abiertos a todo este tipo de tecnologías y va a ser tremendamente intrusivo y va a afectar muchísimo a las personas que no estén de acuerdo con toda esta tecnología. Las personas y los diseñadores que siempre están tratando de seguir todos estos cambios, yo creo que no va a ser una herramienta que va a potencializar muchas capacidades y posiblemente lleve a que pues podamos crear mejores cosas. Digamos que la IA ha cambiado mucho el flujo de trabajo. ¿Qué sientes que te ha potenciado y qué sientes que de pronto hace falta de potenciar en esas herramientas? Eh, yo pienso que hay una cosa muy importante como diseñador, que igual es un camino muy, muy difícil. Es un camino primero difícil para las personas que inclusive se meten en el diseño y todavía no tienen claro, inclusive, si tomaron la decisión correcta. O sea, es un tema de identidad, entonces es un tema eh, de tú estar seguro a ti que te gusta y Dices que al estudiar, o sea, que se sí, metieron a estudiar y no saben. al estudiar. Y mira que, por ejemplo, tú puedes decir como que el diseño me gusta, pero entonces es que el diseño es así de grande, como hablamos inicialmente, es muy grande. Entonces, ¿qué te gusta específicamente el diseño? Porque el diseño hay enfoques
de visión, enfoques de técnica, enfoques de muchas maneras. Y eso es una forma también de abordar estratégicamente un proyecto también. Si tú, por ejemplo, puedes enfocar el proyecto en ciertas cosas y estructurar el proyecto de esta manera, pues tú vas a poder tener unos resultados bien. Y en el caso de la identidad es importante porque eh, lo que hace es que permita que tú puedas saber en qué eres muy bueno y en qué eres muy malo. Cuando tú tienes eso muy claro, tú puedes tomar cualquier tipo de herramienta y hacer que se potencialice esas cosas buenas y también cubra esas cosas en las cuales tú no eres muy bueno. ¿Qué procesos sientes que te ha acelerado? O sea, ¿qué procesos te han hecho la inteligencia mejorar? En ese caso, por ejemplo, yo soy muy bueno con las ideas. Entonces, hay modelos de imagen que son muy buenos, por ejemplo, en el tema de text-to-image, de exploración de ideas, pero generando imágenes. Hay modelos, pues están los modelos de lenguaje, ¿sí? Que te ayudan a ti a explorar ideas en términos de como si yo estuviera haciendo la conversación con alguien que me ayuda pues, a generar las ideas. Entonces, ahí en esa parte de esos modelos específicamente, pues ayudarán a reducir esos tiempos como de refinamiento de esa idea que yo tengo, que pues ya tengo la capacidad, entonces eso sería una ayuda en parte, pero como tal, ahí no me estaría ayudando mucho, ¿sí? Lo que sí pienso que me está ayudando, inclusive la apliqué desde muy tempranamente, inclusive estaba no me acuerdo que estaba en un proyecto de branding. No es un tema muy afín a mí y tampoco son proyectos que yo he realizado, pero hay veces, pues, como te digo, me ha tocado recibir este tipo de trabajo, pues, porque no tenía otra opción. Y recuerdo que en ese entonces tuve pude realizar el proyecto en un 30%, con una reducción del 30% del trabajo mío y en términos de tiempo. Y más que todo me ayudó es en la calidad del resultado, ¿sí? Entonces, me acuerdo que yo tenía que crear unos patrones para unos fondos del branding y pues eso me hubiera tomado absolutamente mucho tiempo. Yo lo hubiera podido hacer, pero con la inteligencia artificial lo que hizo fue que lo pude sacar en unos cuantos días y fue extremadamente fácil. Entonces, ahí en ese caso es ese tema es un tema ya del camino, del diseño. Entonces, si tengo que hacer cosas muy repetitivas, ¿sí? Que demanden extremadamente mucho tiempo y no están relacionadas con la ideación, sino con el desarrollo de la propuesta, entonces ahí va a jugar, Ahí acortas camino. ahí a corto camino, ¿sí? Entonces, inclusive en el 3D, hay una cosa también con el 3D que yo pues he sido muy crítico y es un tema de manejo de las herramientas y es que tú tienes miles de herramientas, cientos de herramientas, entonces dependiendo también de tu perfil, tú tienes que probar todas esas herramientas. En el 3D hay una gama grandísima de herramientas, por ejemplo, SketchUp, que es un programa extremadamente sencillo, es un programa ideal para ideación y para hacer cosas rápidas. Yo estudié en Italia Alias, Autodesk Alias, que es para modelado de superficies de precisión. Inventor y Alias están cercanos. Inventor es ya para producción. Tú si intentas hacer un cambio en Inventor es tremendamente difícil en una etapa ya mucho más mucho más de exploración. Entonces pasa exactamente lo mismo con el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es un mundo grandísimo, al igual que el mundo del modelado en 3D y en ese caso lo que tienes que hacer es probar muchas cosas que hay dentro de la inteligencia artificial y herramientas y no solo irse por hablar con un chat, porque eso O es, no casarse solo con una, porque de pronto hay muchas para varias sí, cosas. Ahorita hablamos de eso también. no hay que casarse solo con una, inclusive ahorita que yo trabajo en la empresa, o sea, yo utilizo las del top, o sea, yo utilizo, en el caso de los modelos de lenguaje, por ejemplo, como asistente ChatGPT, OpenAI, Cloud, Gemini, pero al mismo tiempo no solo están esas empresas privadas, sino también hay un montón de avances en el open source y hay un montón de cosas muy profesionales que tú puedes hacer con esos otros modelos. Entonces, es una gama de cosas que tienes que aprender a tú cómo utilizarlas y empezar tú a saberlas utilizar de forma inteligente dependiendo del proceso. Sí. Entonces, con el 3D, ¿qué pasaba? ¿Cuál es mi estilo de diseñar? Y inclusive todavía utilizo 3D.
He dejado de utilizar ciertas otras herramientas, pero por ejemplo, en el inicio yo utilizo software más de exploración y cuando necesito utilizar software más robustos para los planos técnicos, para especificaciones técnicas, para pasar toda esta información a los ingenieros, tengo que utilizar otro tipo de herramientas y yo no utilizo esas herramientas en unas etapas que no son. Por ejemplo, para ideación, ¿cuál es la mejor? IA. Para IA, Ideación. para ideación. Eh, para ideación, es que sabes que inclusive podría aquí hablar de términos muy tremendamente como no conocidos por por la comunidad de diseñadores, y es que hay un montón de recursos online Sí. de modelos, y no solo de modelos, sino de add-ons que hacen parte de sistemas que te permiten generar imágenes, para el caso de las imágenes específicamente, eh, generar imágenes con extremadamente mucha creatividad dentro de estas y con unos prompts muy simples, ¿sí? Para los modelos de lenguaje es exactamente lo mismo, o sea, Pero no, dime tu preferida para ideación, tu preferida para lenguaje, tu preferida para imágenes. es que hay una cosa también, es que es tremendamente compleja. Mira que antes de entrar a Viscom, yo me dediqué, resulta que la revolución de la inteligencia artificial es una cosa que es difícil de entender, ¿sí? Porque hay un montón de factores que están apareciendo, que aparecieron al mismo tiempo y convergieron. Entonces, una de esas cosas es la revolución de la infraestructura. Entonces, me acuerdo que yo estaba un día hablando con un familiar acerca de la revolución de la inteligencia artificial. Me decía, sí, es que eso de la inteligencia artificial viene de los 80, 90. Pero ¿qué pasa? Lo de la inteligencia artificial, la matemática planteada en esas redes neuronales están hechas hace un tiempo, hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que no habíamos tenido la capacidad de infraestructura para procesar toda esa información en una red neuronal, porque eso necesita muchísima capacidad. Entonces, la primera revolución ahí que hace que la inteligencia artificial tenga pues ya esta aplicación es NVIDIA con sus tarjetas gráficas, ¿sí? Primero es eso. Entonces, si no hubiera existido eso, pues no hubiéramos podido hacer nada. Y existe otra cosa que es las redes sociales enfocadas en el trabajo colaborativo. Entonces, existen ya redes, por ejemplo, tipo GitHub, de desarrolladores que lo que hacen es que un montón de personas de comunidad están conectadas y están generando código. Y ese código se comparte y tú puedes coger ese código y hacer ramas de los códigos. Entonces existe una red colaborativa que permitió que conectado con esa infraestructura tú podrás empezar a experimentar con entrenamientos de modelos, que eso es lo que empezó a generar ciertos modelos y esos modelos empezaron a surgir toda esta revolución y experimentación. Entonces, en los modelos de imágenes, ¿qué pasó? Que recuerdo que Stability, una empresa, lanzó unos modelos que son el Stable Diffusion 1, hizo fue hace 4 años más o menos, el 1.4 y el 1.5, que fue ahí el boom, y hay otras empresas, por ejemplo, como DALI, pero esa en específico, Stable Diffusion, fue muy, muy interesante. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, que ellos lanzaron unos modelos open source que tú lo podías descargar y podías generar todas las imágenes que tú quisieras, absolutamente con ese sistema de modelos. ¿Y qué pasa? Estamos llegando a un punto en el cual, con la capacidad que tiene la inteligencia artificial y todos estos códigos que se están compartiendo y ese conocimiento que se ha obtenido para generar esos modelos, en un futuro el diseñador va inclusive poder generar su software para hacer acciones específicas. Como personalizado, en Sí, cierta pero manera. entonces existe o sea, existe la GPU, que es donde se procesa todo este tema de inteligencia artificial. Existe la infraestructura de hardware, no, sino de software, que es de código y es de código abierto. Existe una plataforma que se llama ConfUI y no solo existe ConfUI, existen muchas cosas que tú la puedes descargar. Y ConfUI es open source y es la plataforma en la cual tú, por intermedio conectado a una GPU sobre ese software, tú puedes cargar los modelos de entrenamiento que ya se han entrenado y con esos modelos tú generar un montón de cosas que quieras. Pero para los modelos es otra cosa grandísima. Entonces existen modelos grandes y existen modelos específicos. Los modelos grandes, como te decía, el 1.4, el 1.5 y eso que han surgido, ahorita ya hay una generación de modelos muy, 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 muy buenos.
en esos modelos, y no solo de imágenes, de video, un montón de cosas. Estoy hablando específicamente en el tema de las imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Que esos modelos, dependiendo de tú lo que quieras hacer, no solo tienes la capacidad de que por intermedio de un prompt generar una imagen, sino tú también puedes coger entrenar modelos, teniendo en cuenta ese modelo base. Entonces, por ejemplo, una empresa como Vans tiene una línea de zapatos específicamente. Entonces tú tienes ya un modelo open source grande que entiende un montón de contexto general, pero si tú quieres, por ejemplo, innovar en, tengo ya mi línea definida de identidad de los Vans, que tienen ciertas capacidades estéticas, ciertos detalles estéticos que hacen que ese modelo sea esa línea de la empresa y que haga también, que identifique el zapato como Vans. Necesito crear también un modelo y tú lo puedes hacer, coger una serie de imágenes de esa colección específica, hacer un proceso de entrenamiento con ese modelo base utilizando la GPU. Eso te va a resultar en un archivo y eso es un archivo de entrenamiento específico que se conecta a otro modelo base. Por intermedio de ConfigUI, que es la interfase, tú cargas esos dos modelos y jugando por un montón de variables, que te digo que es tremendamente complejo. No solo existen, en términos de configuración, existen un montón de herramientas. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes utilizar esas herramientas y utilizar esos modelos. Si tú tienes un entrenamiento específico de esa gama de zapatos, tú vas a poder hacer una etapa de ideación, pero ya enfocado en esa colección específicamente de Vans. Y si tuvieras que escoger una IA. Una IA, un sistema IA. Sí. Un sistema IA para exploración ConfigUI, por ejemplo, puede ser una opción. Eso puede ser una opción, pero entonces lo que te digo es que ConfigUI puede ser así de grande. Y en esa forma Se puede modular de cierta manera. se puede modular y se puede modular de forma impresionante. ¿Y cómo te va Sí. con los prompts? Demonio del prompt, porque todos nos quejamos cuando estamos haciendo algo. Sí, y eso, mira que por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que estoy colocando aquí el prompt y llevo un montón de tiempo y no me ha sacado No hace caso. lo que yo pienso, no hace caso. Entonces, ahí juegan un montón de cosas. Y es que cuando tú haces esos entrenamientos y generas un modelo grandísimo, esos modelos grandes son tremendamente potentes, pero son difíciles a la hora de tú poner en producción, en una plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Que necesariamente cuando tú haces un entrenamiento los tienes que optimizar. Cuando tú optimizas esos modelos de entrenamiento, esos modelos pierden calidad y es más visible en modelos de imagen, más que todo porque los modelos de imagen juegan variables de resolución y también de interpretación del prompt. El prompt es acorde, está sacando lo que yo quiero que dice en el prompt en la imagen. Entonces, en ese proceso de optimización para ponerlo en producción, pues, o sea, es inevitable, pero eso baja la calidad del modelo. Hablemos un poquito de Oli. Cuando ganaste el Oli. premio, ¿qué siente? Bueno, en ese momento no estaba en auge la inteligencia artificial, ¿o hubo algo ahí de inteligencia? ¿O qué te hubiera facilitado también, digamos, en el proceso del desarrollo de ese producto, Sí, de ese Oli, vehículo? inclusive en Oli cuando lo hicieron en Estados Unidos, creo que fue el primer contacto, uno de los primeros contactos que yo tuve con inteligencia artificial, porque resulta que Oli, cuando lo construyeron, eso fue un trabajo interdisciplinar grandísimo e ingeniería grandísimo. Y entre los sistemas que se le implementó Oli, o una alianza con otra empresa, fue la de IBM, y ellos implementaron un sistema comunicacional. Y en ese entonces eso era una especie de sistema de inteligencia artificial. Cuando yo empecé a ver, pues también lo impactante que es eso, porque pues, y para esa época, pues, sí, ¿Eso fue hace cuánto? Como... en el 2015, 15 creo, que diseñé en el 2014. 2014, no, fue en el 2015 que lo diseñé y lo construyeron en el 2016. Y en el 2016, 10 años ya. sí, ya 10 años, cuando hablaba yo con los ingenieros, yo decía, ¿cómo está? ¿Qué es? En ese entonces, inclusive, yo decía, ya con la inteligencia artificial vamos a tener que empezar a plantear un montón de cosas, como por ejemplo el salario universal, que es Basic Income. Entonces, como las máquinas van a empezar a hacer un montón de nuestro trabajo y lo van a cubrir,
ese uso de máquinas se tiene que ir a unos fondos y esos fondos tienen que darte a ti dinero a toda la población solo por el hecho de tu vivir. ¿Para qué? Pues es igual para que circule también el dinero, porque esa persona igual va a gastar. Claro. Pero es que el impacto ahorita no, todavía no ha pegado tan fuerte, pero en unos 10 años en adelante la inteligencia artificial va a empezar a impactar muchísimo en el sector laboral, van a haber muchos despidos, etcétera, etcétera. Es que lo que pasa es que en ese orden de ideas tú también tienes que ir planteando en políticas para poder tú hacer que el sistema no se caiga. Y funcione porque si no la gente se queda sin Sí, empleo. entonces inclusive desde ese instante yo me acuerdo que yo pensaba, y eso fueron unas discusiones también con ellos, que esto ya se tiene que ir pensando en unos proyectos de este tamaño, porque si no se hacen a tiempo, esto va a ser también un Si caos. no se mitiga ese, digamos, ese vacío laboral, Sí. Si no, y mira que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tú que ya has utilizado inteligencia artificial y yo la utilizo extremadamente a todo un el nivel de tiempo. profesional alto, tú ves en las estadísticas el porcentaje de gente que ha empezado a utilizar la inteligencia artificial y es muy poco, es decir, muy poco de los que están ahí en el Wow. top utilizándola. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice como, sí, o sea, la inteligencia artificial resulta que no nos va a afectar tanto a la minoría, pero a la mayoría sí, porque la mayoría no sabe, no lo ha utilizado eso y Y lo va a otro. ser un skill que vas a tener que tener siempre como profesional en algún Sí, momento. es un skill y es una cosa pero lo que te digo, va a impactar fuertemente a esa mayoría que no lo ha utilizado y pues se va a integrar, pero tú también tienes que empezar a impulsar esos cambios de una vez y en cierta manera para que estos cambios sean también ideales. Y por eso es que yo también estoy en empresas como Viscom y, y me emociona mucho estar en una empresa de este estilo porque tú desde muy tempranamente puedes participar en un proyecto en el cual tú puedas empezar a hacer conocer a lo que tiene la inteligencia artificial y adaptándoselo de forma temprana a los diseñadores industriales. Hay una cosa con Viscom, y Viscom es un programa que aunque es, es en cierta medida es difícil utilizarlo de forma muy profesional, como te estaba yo explicando, Viscom es una forma, es un programa que que te muestra a ti la herramienta, pero de una forma mucho más sencilla. O sea, cuando tú piensas en una app que sea muy sencilla para a los primeros diseñadores que están empezando a utilizar la plataforma para hacerlo, tú también tienes que balancear el tema de la complejidad. Entonces tú no le puedes meter todas las herramientas y un montón de cosas que hay. ¿Sí? Entonces, Viscom tiene esa particularidad. Entonces, por esa particularidad, pues, y por como ese enfoque que nosotros tenemos, eh, eh, pues es simple y sencillo para que tú lo puedas utilizar fácilmente. Y estás haciendo parte de esa revolución para que sea una revolución pues consciente, enfocada en el diseño y específicamente en el diseño de producto. Inicialmente posiblemente nos vayamos a expandir en otras cosas, pero eh, en esa participación en el diseño, ¿sí? Yo Esa siento adaptación. de cierta manera, y creo que muchas personas de pronto de mi generación, cierto respeto y cierto miedo sobre nuestros hijos, porque pues nosotros nos educamos, yo me eduqué análoga, o sea, yo pasé por todas las etapas, pero me da un poquito de, no sé si miedo o de resistencia ver que los niños ahora se meten directo a eso y no pasan como ese filtro de ir aprendiendo, que de pronto también eso los curte, les enseña otras cosas. No sé tú cómo ves eso, porque pues es que ahora los niños ya son totalmente digitales y ahora esta generación es totalmente IA. Entonces, no sé cómo ves tú ese panorama. El tema es que, o sea, no es sencillo. Si no es sencillo para nosotros, normalmente para los niños va a ser un tema complejo. Y es que la inteligencia artificial va a ser tan disruptiva que yo sé que, por ejemplo, yo trabajé en proyectos en la Universidad Nacional. Hay un tema en la educación pública que era difícil de manejar y era todo el tema burocrático. Entonces tú no puedes, o sea, ok, está surgiendo una presión externa, pero tú no puedes realizar los cambios inmediatamente porque es un tema político, es público. Entonces,
Es como un patrimonio de la humanidad de cierta manera. Sí, pero ¿qué pasa? Porque está el afán tú de hacer los cambios y tienes las ideas de hacer los cambios, pero ese cambio no va al mismo ritmo de los cambios que están generando esta tecnología. Entonces, tienes prácticamente esa tecnología es tan disruptiva que tú tienes que empezar a replantear inclusive todo el sistema de educación. Entonces, el sistema de educación está planteado para prácticamente nosotros ser empleados. Es muy técnico, ha sido muy técnico. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas y la mayoría de las cosas del colegio que, o sea, de química, yo por qué rayos, yo no volví a ver química, yo por qué voy a tener. Y hay unas cosas que va a hacer la inteligencia artificial. Si tú, mira, si tú vas a tener dinero con el salario universal, pues estamos hablando de una cosa que posiblemente vaya a surgir en un futuro muy lejano. Tú tienes dinero, entonces eh, tú deberías es enfocarte en cómo vivir, ¿sí? Y en cómo, en métodos de introspección para que tú puedas saber qué es lo que mejor sabes hacer y qué es lo que más te gusta hacer. Entonces, la educación del futuro tiene que estar enfocada por ejemplo, un tema de, 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 de buscar a ti tu hobby Ujú. o sí, instruirte a ti a cómo vivir, no a cómo, Digamos, de no tener no a cómo tanto relleno trabajar. y tantas materias de relleno que de pronto no te aportan a tu futuro profesional, sino de Sí, especializarse más en lo que uno sí quiere hacer. sí, o sea, tiene que ser una cosa, un sistema que sea muy de despertarlo a uno, despertarle todas esas. Y es una cosa también, por ejemplo, hay una cosa que veo de ahorita que es todo digital y tú ir a un lugar presencial donde tú físicamente compartes las cosas, eso no es igual que en un contexto digital. Eso te iba a decir, porque por ejemplo, ¿no te preocupa un poquito que los diseñadores, tú aprendiste y aprendiste los materiales, los Sí, 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 tocaste, los trabajaste, los forjaste? O sea, a mí me tocó carpintería, metalurgia, todas estas igual. cosas. Ahora siento que de pronto podría pasar un poco la generación de los diseñadores perezosos o facilistas que no, nunca van a tener contacto con eso, sino que todo va a ser digital, que ahí se pierde mucho. Es que eso es una cosa que te iba a decir en el camino de todo el tema de la educación, y es replantear esa educación desde la base, que es lo que te digo, no va a ser fácil, y está el tema de lo físico. Y es que, por ejemplo, yo tengo una visión, y es que muchas personas decían, no, que es que eso ya es lo físico y no sé qué, pero es que para ti a formarte como diseñador, tú como diseñador vas a trabajar con personas, con clientes, y no solo con personas, con jefes, con un montón de gente, y esos son actitudes de relación y de comunicación. Entonces, tú estás yendo a la Sociales. universidad a vivir esas experiencias sociales para que tú te puedas, Las habilidades blandas que y tú en una pantalla tú no puedes desarrollar eso. Tú lo tienes que vivir en forma presencial. Entonces, por ejemplo, una de las cosas tremendamente fuertes de esa educación presencial es eso, porque estás en tiempo real con la misma persona viviendo en carne propia esas variables que juegan. y En- conectado ahí, porque es que si bien uno está en la pantalla conectado, está desconectado a veces de lo Estás que está conectado haciendo. son ideales. Por ejemplo, en esas series, en muchas series y en muchas cosas, tapan un montón de cosas que realmente no suceden, son muy idealizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos entornos son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema educativo tú tienes que propiciar esos entornos físicos y también, pues, los digitales, porque pues eso ya es difícil. Habrán actividades, por ejemplo, con el tema del celular, que es la discusión en los colegios, pues, ¿le quito el celular o se lo pongo? Pues, que la mayoría de las actividades sean físicas y que ciertas actividades sean con el celular, porque pues hay que también integrar estos sistemas en esas Y ya está actividades. presente, ya no hay nada que hacer, Y ya está. está presente y es difícil y tú no puedes luchar con eso, pero también tienes que hacerle entender a los niños que están utilizando eso y a los jóvenes, o sea, cómo utilizar eso de forma adecuada y los riesgos y esto. Y si tú no lo pones ahí, entonces no vas a poderle también enseñarle a esas personas cómo hacerlo. Entonces está ese tema de que en la universidad también tú tienes que hacer esos planes educativos con eso, ¿sí? Hoy en día los niños están perdiendo la pinza básico de preescolar por estar en un celular así. O sea, estos movimientos y esa
digamos, destreza manual que tenía uno, pues porque uno aprende a coger el lápiz, a pintar, se están perdiendo por temas No, tan sencillos como la y pantalla. como el entorno es muy digital, entonces lo que te digo, en la escuela se debería propiciar espacios más físicos que digitales. ¿Por qué? Pues porque es muy digital, ¿sí? Entonces pero lo que te digo, Jimmy, es que todas estas cosas están surgiendo, la inteligencia artificial va a presionar terriblemente inclusive al sistema educativo. Va a mil, Va a además. mil y hacer estos cambios eso va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa ausencia de toda esta estructura educacional, pues lógicamente estás teniendo dificultades con estas mismas personas y van a crecer los niños pues con esas falencias, ¿sí? ¿Y tú qué más puedes hacer? Pues es difícil tú controlar todos esos sistemas y más en una educación, por ejemplo, como te decía Jimé, en la educación privada esos cambios van a ser más rápido porque es una decisión empresarial que es así, en instituciones públicas no. Y en muchos países, por ejemplo, como Europa, que la educación pública es más fuerte, pues los cambios van a ser menos rápidos que en contextos como nosotros, donde la educación privada, por ejemplo, en la Tiene secundaria más es más herramientas y privado. más acceso Y a es más más cosas. privado, más que todo. El sistema cubre en gran parte, y ese es uno de los problemas también con la Universidad Nacional, que ahorita están entrando gente, más que todo universidades privadas, etcétera, pero es un tema complejo, pero como te digo, hay una pasión también mía por la historia y por la genealogía. Entonces yo soy tremendamente positivo con todo esto que está surgiendo, porque cuando tú estudias la historia te das cuenta de que el ser humano ha podido salir de crisis peores. Si el ser humano sale de estas crisis peores, nosotros vamos a poder afrontar esto y nosotros estamos en una época muy, muy fácil, tremendamente fácil. Lo Todo a la tenemos mano, todo, sí. al alcance de un clic. Entonces, aunque tenemos muchas dificultades de todo tipo, pues, o sea, el ser humano los va a saber en qué punto, y por eso es que te digo que es importante tempranamente engancharse de esos avances tecnológicos para que en un futuro para ti pues no vayan a ser muy difíciles de implementar en tu diario vivir, en tu profesión, etcétera. Si hoy pudieras decirle algo a un estudiante de diseño, bueno, de diseño industrial, pero vamos a hablar de diseño en términos generales, ¿qué les dirías? ¿Cómo lo enfocarías? Digamos, ¿qué expectativas le darías? No, Tanto en demonios como en cosas positivas. sí, no, o sea que igual el camino es difícil, aún así, ¿sí? O sea, tampoco, bueno, tenemos muchas cosas a la mano. Igual el camino sigue siendo difícil inclusive para hacer prototipos, para forjarse uno como diseñador, etcétera. Siempre va a ser difícil, siempre uno tener muchas dificultades, pero aquí lo que uno tiene que tener en cuenta mucho es en eh, hacer, tratar de encontrarse a sí mismo. O sea, por ejemplo, si tú sabes específicamente qué es lo que te gusta hacer, hasta específicamente en el caso del diseño, ¿sí? Vas a poder hacer las cosas con una pasión tan grande que igual todas las cosas van a venir, ¿sí? De cierta manera y lo vas a hacer de forma, pues, correcta, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es una de es como que la recomendación principal que yo diría en el diseño, la pasión es como que Y encontrar lo su más camino, porque importante. uno a veces entra en este mundo tan amplio, pues yo también estudié diseño industrial, y entras a este mundo tan amplio que no sabes ni qué escoger hasta que te vas yendo por ciertos ámbitos y te das cuenta, esto es lo mío. El camino es largo Es y largo, difícil. sí. Hay veces, por ejemplo, en el caso mío, yo nací con ciertas, como que, como que cierto descubrimiento no, como que desde muy pequeño ya sabía yo qué quería hacer y qué me gustaba, pero no es un caso que pasa No en en todo el todas mundo. las personas. En la mayoría, en muchas personas hay problemas de identidad, hay problemas de no saber qué es lo que quiere hacer, etcétera. Entonces, para unas personas va a ser muy difícil, para otras no. Para los que ya está, pues trabajar muy duro y pues simplemente Y hacerlo, actualizarse. actualizarse, pero es simplemente uno hacerlo con pasión, porque es que también hay otra cosa con la tecnología y es
si tú, por ejemplo, si tu enfoque es muy físico y de lo físico, por ejemplo, el tema de la artesanía, de los modelos, etcétera, entonces vete por ese camino, porque eso también va a tener acogida en un mercado ideal. O sea, el mercado en un futuro y las oportunidades o sea, en un futuro se va a permitir más que haya más diversidad y más especialización en las cosas. O sea que está dando más cabida a que cada persona pueda hacer lo que quiera La hacer, época de la customización, todo es. porque el problema de lo específico es eso, que muchas veces no hay mercado para esa cosa específica, entonces pues es muy difícil tú dedicarte a ti y pues ganar algo pues, para sobrevivir. Pero en ese entonces, en ese orden de días el futuro va a ser así. Entonces va a haber un futuro así también adecuado, que tú también puedas tú al final al cabo pues realizar esa cosa o ese enfoque o esa cosa que tú quieras hacer en la vida. Entonces y es una cosa que yo me doy cuenta, me gusta hacer mucho lo que yo hago, entonces las cosas van surgiendo así, así de la nada, y cuando haces las cosas con mucho amor, pues la calidad de las cosas son mejores, etcétera. Entonces, por eso es que pienso que en la educación esa cosa, esto es lo más importante, eso es lo más importante que hay. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta entrevista. Estuvo muy, muy interesante. Me sentí hablando con el hijo de Sarah O'Connor. Terminator. La verdad, muy interesante, muy interesante, muy interesante tu visión. Le abre a uno muchas perspectivas y también, pues, muchas inquietudes también, porque esto es algo para pensar y digamos, hacerlo de manera consciente y de manera, digamos, organizada y paulatina para no abrumarnos en este camino. Ok, dale, Muchas gracias. dale, Gine. Bueno.